Creo que ese trabajo, la serie de encarnaciones filosóficas, es como una investigación, ¿no? Que partimos desde esta idea de cómo el escénico se relaciona con la filosofía. Eso es un punto de partida. Después hemos usado cada uno de estos grandes, ¿no? Autores en realidad y personajes, ¿no? Personas que han tenido una importancia fundamental en nuestras vidas y también en el mundo del arte para aproximarnos de su obra completa. Y esa era una gran invitación, ¿no? Que nos hicimos a nosotras mismas, que era un clavado en la obra de esos autores y desde una escena de que no teníamos mucha idea cómo hacerlo, ¿no? Porque todo eso es un trabajo de investigación. Íbamos proponiendo desde el trabajo del espacio, el trabajo evidentemente encima de la máscara corporal, que es un poco la investigación de cómo abordar un ser que tienes muchas referencias biográficas algunas veces, pero ahí se queda, ¿no? No es una cuestión de hacer una fotografía del personaje, sino dejarnos afectar de alguna manera por su propia obra y a partir de ahí, desde algunos rasgos, ¿no? Conocidos, ir creando este encuentro con el espectador, la espectadora directo, como si fuera sí, un encuentro de él, ¿no? No caso, porque estos son tres personajes masculinos con los espectadores y espectadoras. Sí, fue una provocación de Clarisa, como ya te dijo, ¿no? De echarse un clavado a cada uno de los personajes. Y creo que lo que hacemos, lo que hace Cla es un poco hackear a estas grandes figuras de la filosofía y de la cultura occidental. Y no solo, ¿no? Como que tomar su cuerpo por asalto, el cuerpo de los personajes y ser ella, Kafka o ser Artaud o ser Pessoa, y construir desde lo femenino una lectura de todos estos cuerpos de obra tan enormes que son estas tres figuras y hacer una selección muy personal de, de, de toda esta enorme, ¿no? Legado de pensamiento de estos tres personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy visible la visión de Clarisa, ¿no? Sobre la experiencia de Artaud y su cuerpo y la búsqueda incesante por la vida y por la razón de la existencia, ¿no? Que además es muy teatral, obviamente, la referencia de Artaud y claro, es muy está muy relacionada con esos temas y bueno, obviamente Kafka nos atravesó por la vida y la visión de los animales, que es una búsqueda de la máquina de teatro desde hace ya mucho tiempo, ¿no? El animalismo, ¿no? Y ahora sí reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Está en nuestro logo mismo, ¿no? Está esta preocupación desde hace muchos años, el cambio climático, la ecología, ¿no? Etcétera. Y es por donde está esta mirada así sesgada de Clarisa sobre Kafka. Y también Pessoa, ¿no? Yo siento que los tres, la característica para mí de creación de estos tres espectáculos es sí la mirada sesgada desde lo femenino, sí el hackeo al pensamiento occidental desde el cuerpo femenino y la creación de tres espectáculos que fueran muy sencillos y que se conectaran visualmente entre ellos, ¿no? Que fuera que los tres tienen un universo visual que se relaciona, ¿no? Tanto visualmente, ¿no? Si no muy parecidos, es evidente que usamos los mismos elementos en cada uno de ellos desde otros puntos de partida, ¿no? Artaud es pues un pensador que, sobre todo para nosotros, nosotras, ¿no? De las artes escénicas, que nos ha movido
Aunque él desaparece en 48, a partir de los años 60, ¿no? La obra, sobre todo el teatro es su doble, ¿no? El arte y la muerte, como y mismo los cuadernos de Rodés y todo esa búsqueda que él tenía a partir, ¿no? De encontrar un teatro donde la energía vital, ¿no? El maná, como él decía, el maná que se conectaba con el espíritu y el teatro como una manifestación del espíritu cuando está buscando un lenguaje, ¿no? Esta cosa, esta manera de pensarlo fue una fuente de inspiración para el teatro contemporáneo y para la transformación del actor, actriz contemporáneos, ¿no? Mucho de las formaciones que empiezan a suceder a partir de los años 60, las búsquedas en términos de actoralidad, eh, ¿no? Tangencian por esta propuesta de Artaud, aunque sea una propuesta que en términos formales no llegó a un puerto, no decimos que el teatro de Artaud era un teatro de una forma, ¿no? Que tenía un estilo, lo que él tenía era una gran provocación, y una provocación acerca de la energía y la conexión del espíritu, ¿no? Entonces, y sus grandes preocupaciones, yo creo, y que son las preocupaciones tanto de Kafka como de Artaud. Pessoa, en su caso, abordamos más por su lado de la enorme importancia de la imaginación y su relación con este ser, ¿no? El diablo como transgresor también. Pero Kafka y Artaud, sus voces resonan todo el siglo XX en nuestra vida cotidiana y hoy todavía más. Es impresionante cuando uno, ahora que estaba retomando otra vez una lectura más profunda de la obra de Artaud, vuelvo a encontrar nuevas cosas, justo por una otra encarnación que estoy trabajando, que tiene que ver justo con esta idea de la fuerza vital. Y la fuerza vital que existe en el cuerpo y que existe en la naturaleza hoy por hoy es nuestro tema, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Echando a perder nuestra relación con la propia naturaleza y ya no somos capaces de ver qué significa esta fuerza vital. Sí, y es muy, muy impresionante siempre encontrar en estos autores esa calidad de visionarios, de poder, de esa gran intuición que habita a ciertos creadores, y oír a Artaud hablando de la unidad del cuerpo y la mente y la separación, ¿no? Cuando dice el cuerpo sin órganos, que es este cuerpo etéreo que es todo y es nada, que son ideas de la física cuántica, ¿no? Y es chistoso que la ciencia va a veces revelando lo que la intuición sabía desde hace mucho tiempo, ¿no? El budismo dice que no, la memoria no existe, que todo se sabe, ¿no? Y estos personajes han sabido trasladar a la escritura estas grandes pensamientos, estos pensamientos, estas intuiciones de la razón de la existencia, ¿no? Se oiga como se oiga. Y creo que son temas muy contemporáneos, en el sentido también de las políticas del cuerpo enfermo, ¿no? Artaud nos lleva mucho a relacionarnos con esa imposibilidad de existir y sin embargo seguir existiendo y vivir siempre al margen y vivir siempre en un estado extremo, ¿no? Y cuáles son las políticas de un cuerpo que tiene ciertas limitaciones, cuáles son las políticas del dolor, ¿no? Que esos son como aproximaciones también muy, muy contemporáneas con toda, ¿no?, esta filosofía de la mujer enferma y cuál es su, ¿no?, postura o su posible postura y posición y agencia en la política activa, ¿no? Y Artaud tiene mucho que ver con eso, desde las provocaciones que lanzan los teatreros, desde la invitación a la verdad, al desnudar, ¿no? Al no mentir, al ser uno mismo, ¿no? Y su encuentro con México, que es otra cosa muy importante, ¿no? Su visita a México fue determinante, ¿no? En su paso por la vida. Y aquí venía a buscar esta mitología que él decía abierta, ¿no? Esa fuerza vital otra vez. Y entonces, desde
digamos, esa bisagra, fuimos construyendo harto cuánto pesa una nube. El proceso, como siempre, trabajamos desde la creación de cero. Somos responsables por el texto, por el espacio, por la música, por todo, ¿no? Entonces, el principio de todo es un clavado en la obra completa de Artaud. Y después, junto a la obra completa, ¿no? Todo el material que vas encontrando, desde tesis hasta, evidentemente, Artaud, encuentras su filmografía, encuentras testigos, no testimonios, perdón, de gente que lo conoció. Todavía ahí lo tienes, sus relaciones, después toda su trip aquí en México. Y a partir de todo este material, entonces, como una especie de selección, ¿no? Y no solamente eso, porque la serie de encarnaciones filosóficas se trata de interrelacionar pensamientos también. En el caso de Artaud, yo estaba leyendo unas cosas de Wittgenstein, y entonces se cruzó como el pensamiento de este cuerpo, ese cuerpo vacío, ¿no? El autómato que trae Artaud también, y las ideas de los dos cerebros de Wittgenstein. Entonces hay casi una cosa humorística verdaderamente, ¿no? Y a partir de ideas como esas que se van duplicando, aparece el títere de Artaud, que es otro personaje que habita este escenario, que es su propia creación, el proyecto de sí mismo. Evidentemente los juegos en el espacio, nuestra propia intuición, ¿no? Nos lleva a decidir dos o tres elementos. Exacto, como que Cla en este proceso ha llegado con ciertas imágenes, ¿no? Y ciertas cosas muy concretas. Y nosotros, bueno, tenemos ciertas producciones en repertorio o que hemos guardado, porque, y entonces dice, ay, vamos a usar las camitas de Niño de Octubre, vamos, ¿no? Entonces vamos, desenterramos y traemos al espacio ciertos objetos que son parte ya de nuestra propia, ¿no? De nuestro propio saber, de nuestra propia iconografía, ¿no? De que están ahí siempre junto a nosotros y que creemos que la estética de la máquina de teatro es como muy específica. Entonces vamos, sacamos ciertas cosas y entonces aparecen esos paneles que eran como las paredes de Nezahualcóyotl y aparecen las camitas. Y entonces, claro, a partir de estas imágenes que platica, entonces vamos creando los cuadros y se va, ¿no? Vamos descubriendo que también pues echamos mano de las referencias visuales que te llevan, ¿no? A principios del siglo pasado, ¿no? Con el... Sí. Y después la dramaturgia propiamente dicha se va estructurando, ¿no? Alrededor un poco de todo ese material que fue escogido. ¿Por qué? Porque resuena evidentemente, ¿no? En nosotras que estamos creando, en mí, que lo voy a jugar, después con los compañeros de escena, porque son espectáculos tanto Kafka como Artaud autocontenidos, donde hay una consola de luz y hay una consola de sonidos en el escenario con nosotros. Entonces, esos compañeros, ¿no? de escena son responsables también por una serie de movimientos que van dando una dinámica que ayuda a construir todo el lenguaje. Y si yo puedo decir como creadoras que somos, lo más, digamos, delicado siempre es coser esta dramaturgia desde una experiencia emocional, ¿no? Y física, evidentemente, de este personaje que transita por esa serie, ¿no? de ideas que son relacionadas directamente con el espectador y que no necesariamente son una obra completa. También hay un proceso muy interesante en la creación de cada uno de estos personajes que hace Cla, que llega
y también saca de la bodega un traje que era de quién sabe qué otra obra y se lo pone y se va y al otro día llega con otro, ¿no? En otra cosa y así va probando y se nos va apareciendo en diferentes formas, literalmente. Y las pelucas, y los Ese, bigotes, ¿no? Pues tienes que ese que va y ver qué viene, sale. ¿no? Y es muy chistoso del hábito hacia el monje o no, así, ¿no? ¿No? El vestuario no es el personaje, pero cómo va construyendo esta creación, esta encarnación. Es también un proceso que es largo, no es corto, nunca es corto, porque lo va tejiendo. Es un proceso muy teatral que todos los que hemos trabajado con Clara desde hace tantos años lo hemos presenciado, cómo va tejiendo el texto con la forma, ¿no? Con la silueta de Kafka o de Artaud, ¿no? Como van haciendo esta encarnación de dentro de su imaginario. Sí, por ejemplo, Kafka, hubo un largo periodo que había toda una investigación de las orejas de Kafka, evidentemente, ¿no? Porque ya sabes que tiene sus orejas. Entonces me puse a explorar 1000 formas de tener grandes orejas. Entonces cada día a mí aparecían con orejas distintas para ver si... Y finalmente no quedó por ahí, no era por ahí la No eran las construcción, orejas. ¿no? Ya las asumí y creo yo que tengo grandes orejas, pero bueno. Artaud tiene muchas fotos, ¿no? Sobre todo tiene fotos cinematográficas, después algunas fotos personales y varias fotos de su último periodo, ¿no? Cuando ya está en Ivry y regresa a París y cuando hace su conferencia en el Vieux Colombier. Entonces, estas fotos que son fotos muy contundentes de alguna manera Y conmovedoras, y ¿no? conmovedoras, porque ya está en un momento próximo, ¿no? A su muerte y se veía, ¿no? El peso de las 56, ¿no? Terapias de shock que Electroshock. había sufrido y todo eso, ¿no? Eh, entonces, para mí, el viaje al personaje, ¿no? Buscaba tanto desde el movimiento, ¿no? Cómo se movía, hay descripciones de Artaud, sobre todo en los cafés de Montmartre, ¿no? Pero decidí que no era el Artaud fuera de sí, lo que yo me gustaría explorar, ¿no? Ujú. Entonces decidimos ir por una cosa más cuerda, aunque su pensamiento, viajar en sus palabras y viajar en su pensamiento y su fisicalidad, porque él mismo describe su estado físico, es, eh, es como saltarse al precipicio. Hay un gran abismo ahí. No, hay un descontrol dentro, evidentemente, de este control que es la propia del performance, ¿no? De alguna manera que vas puliendo, 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 pero Artaud en sí es como un huracán, ¿no? Julie dice que es un Big Bang, Ujú. ¿no? Es un saltar al abismo, es un vértigo. Eh, Tiene muchas de esas cosas, empiezas a decir sus textos y vas a una cosa que te va revolviendo, ¿no? Tu materia interior en una mezcla de mucha energía y al mismo tiempo una enorme melancolía, ¿no? Por un cuerpo que sufre y un cuerpo que ha sido de alguna manera maltratado. Está siempre en el mundo del teatro que se cuestiona a sí mismo frente a Artaud, porque es lo que hace, ¿no? Hay una provocación muy fuerte que todos los teatrales a todos los niveles y a todas las edades nos llega, nos acaba llegando, no puedes escapar. Esa ha sido una conversación muy interesante y también ha habido una recepción
muy fuerte a partir de las nuevas generaciones, de conocer esta vida, este pensador tan profundo y tan lleno de vértigos, ¿no? Es decir, lleno de caminos y que te lleva a muchos lados pensando de una manera concreta y al mismo tiempo tan abstracta que es inacible a veces, ¿no? Entonces, de repente poder tenerlo encarnado en un espacio y oírlo hablar es a veces una manera de aproximarte a un pensador de ese calibre que te es más cercano, simple y llanamente por tener el cuerpo enfrente, ¿no? Yo recibí también así, ¿no? Alimentaciones de personas que para nada son del mundo del arte también. Y cómo ese personaje desconocido, ¿no? Genera una enorme compasión por, por, por su autenticidad, ¿no? Era un hombre que sí se confrontaba a su espejo, ¿no? A su espejo interior, ¿no? A su dolor, a su vacío, a su falta de ideas, ¿no? Porque pues, todo el principio de su obra en la época surrealista es eso, ¿no? Su desespero por la ausencia de ideas. Y es a partir de este vacío que genera toda esta obra magnífica. Y esta especie de angustia que lo habita, que hoy por hoy creo que resuena en general. Vivimos, ¿no? Como seres humanos, esa especie de reto contra nosotras mismas todo el tiempo como una cobranza de una vida casi imposible de realizar, ¿no? Que tienes que estar en un estado muy digamos, ya centrado y orgánico e íntegro para aceptar, ¿no? Los retos de una construcción de un ser como nos exige el sistema. Y Artaud, dando todas esas bandadas que daba, finalmente se muestra como un ser que detona esta compasión, ¿no? Un ser humano que vivía sus antagonismos, sus fuerzas interiores, sus dolores, evidentemente, ¿no? La búsqueda de un lenguaje para expresar eso de una manera auténtica. Y, y me dio muchísimo gusto de saber que pasa más allá de, ¿no? De una cosa intelectual o académica o que tengas que haber conocido algo de Artaud para entender por qué dice esas cosas, que es siempre mi búsqueda. Así agarro esos textos que pueden ser de una resonancia evidentemente filosófica amplia, pero que vengan en una primera persona y que pueda ser platicado como si estás platicando con alguien que está sentado, ¿no? Mirando un paisaje en un pueblo y puedes hablar de estas cosas.